Muy buenas a todos, chavales. En este vídeo os quería hablar de cómo importar vuestro sonido correctamente a CryEngine 3. Pero antes de empezar quería explicar un poquito por qué hago este vídeo. Me he fijado que hay bastantes tutoriales por ahí, no sé si hay alguno en el que expliquen lo que yo voy a explicar ahora, pero me he fijado que todos los que he visto hasta ahora, por lo menos en español, en inglés tampoco me he fijado, normalmente lo que hacen es decirte que para introducir tu sonido en CryEngine, metas el sonido en la carpeta del juego o incluso no hagas eso, te vayas aquí a sonido, metas un volumen de ambiente, o sea, un ambient volumen que diga un sound event spot. Ahí va, lo he colocado. Un Sound Event Spot aquí, por ejemplo, y aquí en las propiedades, en el archivo, pues lo abres aquí y como el tuyo no aparece aquí, le das a Browse File, es decir, a buscar el archivo y lo busques porque aquí puedes meter WAV, MP2, MP3 u OGG y bueno, y así pues simplemente metes tu sonido y ya está. Pero esto realmente no es la mejor manera de hacerlo. La mejor manera de hacerlo es introduciéndole una serie de parámetros al sonido y luego metiéndolo en el motor a través de la herramienta de Fmod Sound Designer, con lo cual aparecería aquí en esta lista, al igual que están todos estos sonidos. Por ejemplo, si me vengo aquí a jungla, bueno, a forest, mejor, prefiero forest, y me meto aquí en cualquiera de los sonidos que ya vienen por defecto aquí en CryEngine, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Este, por ejemplo, si le damos a play, pues veis que seleccionando un solo archivo, cada vez que le doy a play suena un sonido distinto. Es decir, que hay varios archivos de sonido solamente en este sonido, con lo cual estamos optimizando muy bien. No tendríamos que crear cada sound spot, sino que con crear este ya tendríamos suficiente. Y fijaos también cómo al variar la distancia va cambiando el volumen, incluso un poquillo la reverberación, el eco, cuando ya a 250 metros no se escucha nada. Pues eso es lo que vamos a intentar hacer nosotros. Bueno, lo que vamos a hacer. Voy a borrar este sound spot y voy a proceder a abrir Fmod Sound Designer, que viene ya en CryEngine. Esta es la carpeta raíz de CryEngine, de la versión 3.5.7. Nos vamos a Tools, nos vamos a Fmod Designer y aquí tenemos el programita de Marras. Ignorad ese mensaje, a vosotros no os va a aparecer. Y bueno, esto es el programa. Yo no voy a hablar sobre cada una de las partes del programa ni voy a hacer un tutorial detallado de este programa por dos motivos. Primero, que yo no soy diseñador de sonido, ingeniero de sonido ni nada de eso. Yo simplemente a base de tutoriales, como hacemos prácticamente todos, y un poco de intuición porque soy un poco autodidacta, pues he más o menos aprendido a manejarlo. Pero no estoy lo bastante preparado como para hablaros de él. En su lugar os voy a remitir a los tutoriales de un ingeniero de sonido que ha trabajado en el mundo del videojuego. Se llama Stefan Schutz y tiene una serie de tutoriales muy útiles sobre Fmod que tenéis, os voy a poner en la descripción y aquí en un botoncito podéis darle para ver en detalle cómo funciona este programa. Yo simplemente voy a ir al grano y voy a hacer lo que quiero hacer. Para empezar, tengo aquí una carpeta con mis sonidos. Estos de aquí que tengo seleccionados serían los sonidos en bruto, digamos, que he conseguido. Y tengo dos carpetas. Fmod Input, donde tengo los sonidos después de haber hecho una edición de sonido, han pasado por una pequeña postproducción. Y Fmod Output, que es donde van a acabar los archivos que me genere Fmod con los bancos de los sonidos y toda la información que hemos visto con lo de las gaviotas hace un momento, pues van a acabar ahí, en Fmod Output. Un inciso. Todos estos sonidos que tengo yo aquí, o la mayoría, son de bancos de sonido o de YouTube. Pero esto no es lo más adecuado. ¿Por qué? En YouTube el sonido se comprime y se forma un archivo FLV de vídeo, un archivo contenedor que tiene un códec de audio que dependiendo de la calidad del vídeo que nos hayamos descargado, pues estará en una cantidad de kilobytes por segundo o en otra. Por ejemplo, este sonido de bosque, lo voy a poner para que lo escuchéis un poquito. Uy. Es un sonido de bosque con unos pajaritos.
que voy a poner aquí para este ejemplo, voy a poner en este bosque ese sonido. Me lo descargué de YouTube a una calidad creo que de 720 y tiene una velocidad de kilobytes por segundo de 128. Esta es una calidad bastante mediocre. Es un sonido, ahora mismo aquí creo que es MP3 a 128 kilobytes por segundo, es un sonido muy mediocre porque MP3 es un códec de audio que comprime con pérdida. Lo suyo es que, o sea, en el mundo profesional, los profesionales tendrán acceso a bancos de sonido con sonidos en calidad WAV, es decir, comprimidos en formato WAV, perdón, que es un compresor sin pérdida, o en FLAC también es un compresor, un códec muy bueno, y a una velocidad de kilobytes por segundo mucho mayor. Tienen micrófonos que graban sonidos casi sin ruido, el ruido es imposible de quitar, pero los micrófonos profesionales apenas es audible el ruido. Y bueno, yo solamente he podido conseguirme esto. Son sonidos de una calidad bastante mediocre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aún así, yo os digo que esto no supone realmente un problema. Con este tipo de sonidos se puede hacer más o menos un videojuego pequeñito, un videojuego indie, una escena para portafolio, cualquier cosa así. Un sonido de estos nos viene bien. ¿Por qué? Pues porque nuestros jugadores no van a tener realmente el oído tan entrenado como para distinguir que un sonido en MP3 sea 128 o sea un sonido con una calidad muy alta. Eso realmente da igual. MP3 a 128 está bastante bien. Además, si colocamos más sonidos aparte del bosque con los pajaritos, pues vamos a crear una especie de colchón que va a hacer que no se escuche mucho el ruido, ni se escuche nada, ni va a hacer que se note menos la calidad, ¿vale? Mi oído, yo esos sonidos los escucho bien. Bueno, vamos ya al lío. En primer lugar, hay que crear un proyecto de Fmod. Yo lo voy a crear en la carpeta Fmod Output. Le voy a llamar bosque, por ejemplo. Y vamos a guardar. Por defecto ya crea aquí esto lo voy a borrar. Ya crea una carpeta que va a contener nuestros eventos simples o eventos multitrack, es decir, multipista. Sí, multipista. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Windows, propiedades del proyecto, asegurarnos de que el proyecto, su nombre interno es el mismo nombre que el del proyecto. Esto es bastante importante. Y vamos a marcarle aquí que la fuente de audio, el directorio de la fuente de los sonidos que vamos a utilizar es pues la de Fmod Input, donde tenemos que tener todos nuestros sonidos. Y Build Directory es la dirección donde van a acabar esos sonidos, donde vamos a hacer la build de nuestro proyecto de Fmod. En este caso, pues es Fmod Output, que estaba aquí. Island, sonidos, Fmod Output. Aceptamos y cerramos. Tenemos que asegurarnos que nuestro lenguaje es el que está por defecto y en este caso la plataforma es PC. Yo no voy a... Si veis los vídeos de Stefan Schutz, pues os vais a enterar de más cosas, pero así, tal y como está, lo vamos a dejar. Aquí vamos a añadir, bueno, a este le vamos a cambiar el nombre a esta primera carpeta de sonidos. La vamos a llamar también bosque, porque al tener una sola carpeta es recomendable llamarla igual que el evento, o sea, igual que el proyecto, igual que todo. A todo le vamos a poner el mismo nombre. Si hacéis más carpetas, que es perfectamente posible, no tenéis por qué hacer esto. Primero vamos a darle a clic derecho y añadir un evento simple. A este le voy a llamar cracks, porque voy a minimizar, van a ser una especie de crujidos de madera que voy a meter cerca de estos palos. Esos crujidos os los voy a enseñar rápidamente. Son estos. A ver si lo escucháis porque está un poco bajito. Tengo 9 sonidos que son cracks distintos. Cada uno de estos sonidos son distintos y yo lo que quiero es crear, como hemos visto con lo de la gaviota, crear un único punto de sonido en una zona alrededor de estos palos que reproduzca aleatoriamente cada crack en un cierto intervalo de tiempo. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí con cracks ya seleccionado, perdón,
Voy a darle a clic derecho y añadir sonido aquí en la lista de reproducción de este archivito que se va a llamar cracks. Extrapolándolo al ejemplo de las gaviotas, el archivo que se podía poner era Seagull. Entonces este de aquí, donde tengo el ratón, sería Seagull. Y aquí estarían todos los sonidos de las gaviotas. Nosotros vamos a hacer lo mismo. 9 cracks aquí con un 11,11% de probabilidad de posibilidades. 0,11 de probabilidad. Tenemos aquí la lista y en este caso tenemos que seleccionar granular. Podemos seleccionar one shot si simplemente va a reproducirse uno y ya está y se va a quedar parado, pero nosotros queremos que continúe. No es un loop, es decir, no es un bucle, no se van a repetir, no se van a reproducir en bucle, simplemente es un granular con un lapso de tiempo, pongamos, de entre 1 y 10 segundos. Eso quiere decir que entre 1 y 10 segundos, aleatoriamente, a lo mejor en el segundo 5 se reproduce este sonido y a lo mejor en el segundo 2, después de reproducirse, se reproduce este. Con lo cual, eso es lo que quiere decir granular. En polifonía, pues podemos ponerle un 2 para que se puedan reproducir simultáneamente hasta dos sonidos. Como hemos visto que uno de los sonidos duraba como 6 segundos, pues me interesa tener una polifonía de 2 para que no se pisen unos a otros. Nos vamos abajo, el bank, es decir, el banco de sonido del que va a pillarlo. Esto es como la recopilación de todos los sonidos. No tenemos que tocar nada aquí, hacer un remuestreo, resampleo para el muestreo ni nada. Y en lugar de ello nos vamos aquí a Playlist Behavior, a aleatorización del sonido, y vamos a darle un pitch, es decir, una afinación, vamos a cambiarle el tono y cada vez que se reproduzca un sonido va a tener más menos 3 semitonos. ¿Por qué? Pues porque así tenemos 9 sonidos de cracks que se van a reproducir aleatoriamente entre 1 y 10 segundos. Y que no se van a reproducir siempre exactamente de la misma forma, sino que van a reproducirse pues con una cierta un cierto cambio en el tono de ese sonido. Yo realmente no soy capaz realmente de captar esas sutiles diferencias, pero bueno, viene bien hacerlo así. Así es al menos como lo hace el buen Stefan Schultz. Voy a darle a play para que veáis que cada vez se reproduce uno distinto. ¿Habéis visto? Bueno, paso a lo siguiente que me interesa, que es lo de los pajarillos. Voy a darle a clic derecho y añadir un evento multitrack. Le voy a llamar fondo, por ejemplo, porque va a ser el fondo del bosque. Aquí tengo fondo y antes que nada, pues vamos a cargar aquí el sonido. Clic derecho, añadir sonido, añadir archivo de sonido. Es importante, en este caso es un loop, es decir, un bucle, y no un sonido que se reproduce y ya está, sino que es un bucle. Le voy a dar a añadir archivo de sonido y voy a añadir Forest Birds. Añado y voy a comprobar, vale. Ok. Antes de eso tengo que comentaros otra pequeña cosilla. Yo tengo aquí el archivo de sonido que es el fondo del bosque. Lo estoy editando en un programa que se llama Reaper, pero podéis editarlo pues en el que queráis. Realmente no entiendo mucho de programas de sonido, pero bueno, podéis utilizar Audacity, Pro Tools, Wave Editor, cualquiera realmente vale, porque a este nivel el sonido que nosotros vamos a editar no va a ser muy profesional, así que... Y bueno, voy a explicaros un poquito lo que he hecho para lograr hacer un bucle de ese sonido. Primero, introduzco aquí... Ay, me he equivocado. Introducimos el sonido. El sonido es este. Introducimos el sonido y aquí tengo un sonido que dura unos 4 minutos y pico de los pájaros cantando. Como no quiero tener tanto un sonido tan largo, pues voy a cortar aquí al cabo de 1 minuto y unos cuantos segundos. Así consigo un sonido que pese menos, que también es importante, y con lo cual el tema de que el sonido es MP3 a 128 pues también ayuda, digamos, ayuda un poquito que esté así de comprimido. Y bueno, aquí tengo un sonido mucho más corto. ¿Qué pasa? Que cuando esto termine de reproducir va a volver a empezar, y va a volver a empezar de una forma totalmente distinta. Vale,
Vale, para empezar hay un silencio ahí que hay que quitar. Y también voy a quitar esos últimos pajarillos, no me han gustado nada. Vale. Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que cuando termine pues va a empezar totalmente distinto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues yo me he venido aquí, he cortado un pedazo del principio, con lo cual esto empieza de golpe, súbitamente aquí. Coloco esto al final y hago un fade, es decir, que se solape. Con lo cual ahora ya sí va a terminar tal y como empieza. Termina tal y como empieza. Ahora sí es un verdadero bucle. Bueno, ese era un pequeño apunte para el que no esté seguro de cómo hacer un buen... Bueno, un bucle con un parche, pero bueno. Y de la forma más amateur posible. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí con este sonido de fondo? Pues aquí en los multitrack event podemos añadir varias capas con varios sonidos y también podemos vincularle parámetros, digamos. Por ejemplo, si selecciono el sonido de bosque y le digo que el modo es 3D, es decir, que va a ser estereofónico, digamos, si el jugador se aleja, se acerca o se gira, va a escucharlo, va a poder saber que está situado en un sitio. Pero antes tenemos que decirle pues que tenemos que vincularle ciertos parámetros. Si yo hago clic derecho aquí en la barrita de los parámetros y le añado un parámetro 3D de distancia, puedo añadirle aquí, puedo asociarle a la distancia. Ahora mismo no pasaría nada. Le estoy diciendo que según la distancia, pero no le estoy diciendo el qué. Le añadimos aquí, clic derecho, añadimos un efecto. Tenemos aquí un montón para añadirle. Y yo le voy a seleccionar volumen para este ejemplo. ¿Por qué? Pues porque a mayor distancia le doy a clic derecho aquí a la línea roja que ha aparecido. Clic derecho, añado un punto y puedo hacer una curva. Con lo cual, a mayor distancia, menos volumen, y a menor distancia, es decir, cuanto más cerca estoy de la fuente sonora, más fuerte lo voy a escuchar. Esta barra que va de izquierda a derecha no es una línea de tiempo, no es una línea de tiempo, no hay que confundirlo, es la barra del parámetro. En este caso, si hago clic derecho, para propiedades del parámetro, y le añado un valor, pues por ejemplo de 100, quiere decir que a 0 metros se va a escuchar totalmente fuerte. A 38,4, que es donde está aquí, se va a escuchar un poco más bajito. A 50 metros se escuchará más o menos a la mitad. Si le doy a clic derecho puedo cambiar el tipo de curva, la voy a poner lineal. A 50 metros se escucha a la mitad el sonido. Y a 100 metros no se escucha en absoluto porque ya la curva del volumen ha llegado a cero. Vale, eso es simplemente lo que quiere decir esta curva. ¿Veis? Voy a comprobarlo. Se escucha cada vez más flojito y aquí se escucha muy fuerte. Podemos asociarle también reverberación a la distancia o podemos hacer multitud de cosas. Podemos añadir un parámetro 3D para el ángulo del oyente, es decir, del jugador, para que dependiendo de cómo esté orientado con respecto a la fuente sonora, pues a lo mejor haya un eco o no haya un eco. Puedo, de hecho, también, a ver, voy a probar, surround pan, oclusión. Oclusión también es... La oclusión se refiere a cuando estás dentro de una casa, pues se escucha distinto. Nivel de reverberación, a ver si se puede hacer algo y se nota. Así más bien. Podéis toquetear la curva como queráis. Aquí se escucha una fuerte reverberación y aquí ninguna. Aunque no se nota demasiado porque son pajaritos. Supongo que con otro sonido lo podríais notar. Pero en fin, que le podéis añadir multitud de parámetros. ¿Qué cosa es importante que tengo que decir? Pues hay una serie de parámetros. Como habéis visto, por defecto, si le doy clic derecho solamente me permite añadir el de la distancia, el del ángulo, el no sé qué. Pero hay una serie de parámetros que podemos asociar a CryEngine y que el motor interpretará de una forma u otra. Estos parámetros voy a abrir aquí para que lo veáis como ejemplo. Por ejemplo, son spread, es decir,
Spread viene a ser como... si estamos cerca, pues lo escucharemos más compacto el sonido, digamos, y si le metemos mucho spread, lo escuchamos como más difuso. No sé explicarme porque tampoco sé mucho de sonido, pero bueno. ¿Veis cómo se escucha distinto? Pues aparte de spread hay otros parámetros. Ahí está la distancia. Environment Listener. Si hay batalla o no, si es de día o no. Vaya, el sonido me ha arruinado. Si hay batalla o no, si hay sonido o no. ¿Qué tenemos que hacer pues para añadir uno de estos parámetros que realmente aquí no vienen? Pues añadimos un parámetro cualquiera, parámetro 00, clic derecho, propiedades de parámetro, y aquí lo nombramos, pues por ejemplo lo podemos llamar spread, valor mínimo 1, 0, valor máximo 1, tiene que ser en spread concretamente, y ya está, y simplemente aquí añadimos el efecto. En el caso de spread creo que hay que cambiar la afinación y no sé si la oclusión, no me acuerdo. De todas maneras en los manuales de CryEngine viene especificado todo, y así nuestro sonido, una vez que acabe en CryEngine, tendrá un parámetro spread que podrá variar de acuerdo con ciertas que hará que el sonido varíe de acuerdo a ciertas, pues a lo que ocurra. Yo simplemente pues no voy a añadirle nada más, simplemente un sonido de cracks y un sonido de fondo, pues para hacer el ejemplo. Tenía un sonido de una catarata, pero realmente funcionaba igual, a mayor distancia, menor volumen, y ya está. Podéis variar en los parámetros en las propiedades del parámetro, en vez de que sean 100 metros, pues que sean 50, con lo cual al metro 51 ya no se oiría el fondo, y ya está. Creo que ya hemos acabado lo que es la edición en Fmod. Podéis hacer lo que estiméis, podéis meter muchos más sonidos o lo que queráis. Ahora vamos a meter esto en CryEngine. Si le damos a archivo, lo primero que tenemos que hacer es guardar el proyecto. Recordad que se llama Bosque, y vamos a hacer un build, es decir, vamos a construir, vamos a crear ya lo que son verdaderamente los archivos que vamos a utilizar. Las opciones de aquí son totalmente opcionales, son información para cuando estéis trabajando con un programador o lo que sea. Esto no nos interesa. Simplemente seleccionáis el banco del sonido que queréis utilizar y le dais a Build. En este caso ya sabéis dónde lo va a construir, ¿no? Pues allá voy.